Pues yo, déjenme les platico, este domingo nos pusimos mi esposo me hizo ahí en donde tengo la computadora, Rebeca, buenos días, me hizo un closet, ¿no? O sea, le puso unos gabinetes para poder poner las sábanas y todo, y ahí donde tenía las sábanas y aquí en el pasillo puse mis ollas, porque eso de estar bajando a sacar las ollas allá, pues como que es mucho, mucho para mí, así es que ahora ya tengo todos los utensilios de cocina aquí arriba, ya no tengo que bajar a buscar ollas cuando quiero hacer caldos o cosas de esas, ya tengo todo aquí listo. Así es que este fin de semana nos mantuvimos súper ocupados. Sandra, buenos días. Y es bien ocupaditos haciendo cositas para la casa, y pues también allá afuera nos están haciendo unos arreglitos para podernos poner allá. En cuanto terminen allá me voy a ir afuera a dar las pláticas allá afuera. Verónica, muy buenos días, el Señor te bendice, yo también te bendigo en esta mañana, y pues aquí estaba estudiando hoy y me puse a estudiar lo que es porque vamos a hablar acerca de, pues ya saben, las letras rojas en el capítulo 21, y habla acerca de cómo Jesús, ¿no? Secó una higuera, y me puse a escudriñar la importancia, porque en Israel los higos son muy importantes, el dulce de higo, el pan de higo, todo. Bueno, los que han ido a Jerusalén, yo no he tenido la bendición todavía de ir, pero muy pronto esperamos que en 1 año o 2 años podamos ir a Jerusalén, ya que se acabe todo esto de los residuos de la pandemia. Florecita, buenos días. Y estaba viendo lo importante, ¿no? Que es la higuera. Yo me recuerdo cuando estaba chica, mi mamá tenía una higuera, pero no daba fruto, era una higuera estéril. Y un día mi mamá se hartó, o sea, dijo no más, porque las hojas tienen como espinitas. Y estaba creciendo demasiado, y agarró un hacha y se puso a cortar la higuera. Y me recuerdo que al siguiente día se levantó con calentura. Y la llevamos al doctor, y pues o sea que la higuera nos avisó, ¿no? De que mi mamá tenía pues cáncer. Y me puse a estudiar y dije, ¿por qué si es una planta que fue creada para producir fruto? Erika, muy buenos días, bienvenida. Rosalina Rojas, muy buenos días, bienvenida. Porque si una planta que fue creada para dar fruto, porque es estéril, ¿verdad? Entonces me puse a estudiar, y aprendí mucho acerca de la higuera, ¿no? Dice que la higuera es un alimento económico y muy popular en Israel, ¿no? Y dura dar el primer fruto 3 años. O sea, imagínate, si nosotros que somos mujeres y salimos embarazadas para dar vida, pues duramos 9 meses y nos hacen tiempos difíciles. Dominga, buenos días. Teresa, buenos días. Dice, una espera larguísima. Imagínate sembrar y querer producir, ¿no? Aquellos comerciantes que plantan, ¿no? Como las uvas y todos esos productos que nosotros muy fácilmente vamos a los mercados y los compramos, ¿no? Y ellos tienen que esperar 3 días para dar fruto, y producen fruto 2 veces al año, ¿no? En la primavera y en otoño. Y dice, y esta crece juntamente con las hojas. Y me puse a escudriñar, y dice ahí que la raíz de la higuera es una raíz muy fuerte, es una raíz muy dura, que puede romper banquetas y paredes y todo, es muy fuerte. Entonces es necesario saber, muchas veces leemos las escrituras y no le damos, Carla, muy buenos días, no entendemos por qué habla de una higuera seca, por qué habla de tantas parábolas que Jesús usaba, ¿no? Para poder, Sonia, buenos días, para podernos enseñar, para darnos una enseñanza acerca de lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y muchas veces nos tenemos que comparar, ¿no? Nosotros somos una raíz que venimos de Dios, ¿no? Porque dice que fuimos, Verónica, buenos días, que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces fuimos creados para dar fruto, ¿verdad? Tenemos que aprender a dar fruto, y siempre entender que nuestra raíz siempre tiene que estar
alimentada. Entonces me puse a escudriñar, ¿no? Y vi varias personas varios puntos de vista, ¿no? En lo que dicen acerca. Y es un fruto que a mí me gusta muchísimo, pero siempre estuvimos esperando en casa de mi mamá que diera los higos y jamás los dio. Y mi mamá dijo, no, esta está estéril, y la cortó. Y muchas veces decimos, bueno, si una persona no produce fruto, ¿por qué la tenemos que cortar, no? A lo mejor las hojas sirven como adorno. Len, buenos días, pero no es así, fíjate, no es así. Ahorita te voy a explicar por qué, porque él nos habló con esa parábola, ¿no? Y recordemos que después de él haberse enojado, el haber quitado todas esas cosas del templo, ¿no? Dice que él sintió hambre, que siguió caminando, sintió hambre, entonces ve una higuera, pero ahorita vamos a entrar en eso. Y mucha gente piensa, ¿no? Que Jesús secó la higuera porque estaba enojado por sus emociones, ¿no? Como nosotros a veces solemos hacer las cosas, ¿no? Solemos, Corilla, buenos días, solemos ser muy emocionales. Es parte del proceso, es parte de lo que tenemos que aprender a sujetar. ¿Me entiendes? Yo, como por ejemplo el otro día alguien me hizo un comentario de X persona y me sentí muy mal porque mi primera reacción emocional es ayudar a esa persona, pero en eso, gracias por el Espíritu Santo, ¿no? Que te dice, no estorbes, yo estoy haciendo la obra. Y muchas veces somos de piedra de tropiezo porque queremos solucionarle la vida a los demás y le estorbamos a Dios. Entonces, me sentí muy mal, llegué a mi casa, me solté llorando y mi esposo jamás se me quedaba viendo, pero es algo que uno como ser humano tiene que tratar con sus emociones, no ser personas así nomás que se dejen llevar y el querer ayudar inmediatamente. Siempre tenemos que orar para que Dios sea el que nos enseñe, ¿no? Hay veces que nos volvemos demasiado independientes y no queremos ayudar, pero nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Y en ese momento comprendí, ¿no? Que a veces tengo que ver, ¿no? Esas situaciones cuando la gente se separa de Dios o cuando hace esas cosas, pues tienen que pasar por el proceso. Y para uno que está en lo de Dios y que uno es humilde y todo, pero ahí es donde tenemos que aprender a fluir en el discernimiento de espíritu. Tenemos que aprender, Cecilia, buenos días, a discernir, aprender a escuchar. Es muy difícil, es difícil el escuchar, ¿verdad? El aprender amén. Florecita dice, tenemos que buscar a Dios antes que al hombre, amén. Pero es esencial. A veces quisiera encontrar las palabras correctas, ¿no? Es esencial que nosotros aprendamos a escuchar de Dios. No todo lo que brilla, recuerden, es oro. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra, Amelia, gusto saludarte, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana. Y yo como título, ¿verdad? Le puse tomar la palabra de autoridad para producir frutos. Así le puse yo nomás. Ya saben, yo y mis títulos, ¿no? Y vamos a iniciar, pero antes de eso voy a dar unos comerciales. Ya saben, los patrocinadores de este programa. Me da risa. Les recuerdo que estamos en la página de YouTube como Amparo Walsh Tacita. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, poner un like y compartir, ¿no? Y otra, estoy pidiendo oración por mi hermana Minú, es un poquito más mayor que yo y va a ser, le van a hacer unos exámenes, algo sucedió y el doctor encontró algo, pero le van a hacer unos análisis y unos estudios. Entonces, por favor, ayúdenme, pónganla en sus oraciones. Su nombre es Minú, M-I-N-O-U, para que la pongan en oración. Y también a mi sobrino Eduardo, que está pasando un proceso de cambio. Y a veces los cambios duelen, ¿no? Cuando estás tan acostumbrado a estar en tu zona de confort.
Y pues los cambios duelen, ¿no? Y por todas las personas, ¿no?, que ponen aquí oración, pues estemos unidos orando. La oración es muy importante, es un diálogo con el Señor, y les pido que estén orando por mi hermana, ¿no? Y se pongan de acuerdo conmigo, ¿no? Estar en el mismo sentir. Dice que los apóstoles en el libro de los Hechos, dice que estaban todos unánimes en un mismo sentir, dice, y descendió como fuego, ¿no?, el Espíritu Santo, y dice que ellos empezaron a hablar en lenguas y la gente pensaba que estaban borrachos. Lo que pasa es que estaba la unción, y dice la palabra que la unción rompe yugos. Entonces estamos todos unidos orando, pues ahí es donde se produce el milagro. Así es que yo les pido por mi hermana Minú, aquellos que están entrando ahorita, M-I-N-O-U, y por mi sobrino Eduardo, y por todos nosotros, los unos por los otros. Siempre hay que estar orando, y principalmente por nuestros gobernantes, como dice la palabra. Berta González dice bendiciones, le envío un abrazo igualmente. Carmen Smith dice shalom, shalom también para ti. Shalom quiere decir paz. Y quisiera que por favor oren por mi hermana que anoche, oh my goodness, sufrió la pérdida de su hijo. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, enviamos un espíritu de fortaleza sobre la familia Smith González. La pérdida, son momentos difíciles, pero sabemos que Dios nos da la fortaleza y el denuedo para poder soportar una pérdida, ¿verdad? Y sí, me imagino que tu hermana Carmen, voy a estar orando, te envío un fuerte abrazo, lo siento mucho, y claro que debe estar destrozada, imagínate, ¿cómo no? Bueno, no me quiero imaginar, la verdad, yo cuando me platican esas cosas, yo no me lo quiero ni imaginar. No, bueno, sí, porque ayer mi hermana y yo nos pusimos a ver una película, y toda la noche estuvimos llorando las dos, una película nueva que acaba de salir, y que no les voy a decir el nombre ni se las voy a recomendar, porque me hizo llorar mucho. Es de una persona que sufre de demencia, y tuvieron que poner a su papá en un lugar, y pues imagínense, apenas tengo 5 meses que partió mi papá, así como que, y ahora en la mañana me habló y me dijo, toda la noche me la pasé llorando. Le dije, es tu culpa porque tú escogiste la película. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer las letras rojas y seguir estudiando. Y Carmen, pues en el nombre de Jesús, hablamos paz sobre la vida de tu hermana, sobre tu vida, sobre toda tu familia. Declaramos en este momento que los cielos son abiertos y viene la fortaleza divina que solamente Dios puede dar. Dice su palabra, ¿dónde iré? Eso solamente tú tienes, palabra de vida eterna. Y en este momento te abrazamos con lazos de amor, con lazos de fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Lulú, muy buenos días. Y dice así, versión traducción en el lenguaje actual. Y dice así, muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por ahí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo, nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante el árbol se secó, dice, y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús. Voy a hacer una pausa para leer un anuncio. Dice, claro, sí estaré orando por su hermana y pido apoyo en oración por mí también, porque me encontraron un quiste. Y van a hacer un estudio que Dios me dé sabiduría, le dé sabiduría a los médicos, amén, para que se manifieste, ¿verdad? Claro que sí, así es. Mira, voy a hacer una pausa ahorita que leí esto y vamos a seguir porque es importante, ¿no? Esta mañana que estuve hablando con mi hermana, me estaba diciendo lo que le van a hacer y todo lo que le dijo el médico. Y me puse a pensar, ¿no? Y la primera reacción que tenemos nosotros como seres humanos es porque o estamos muy jóvenes o X, Y, Z, ¿no? Y de repente me vino una paz, ¿verdad? En el momento quise llorar, en el momento ese momento que no sabes
que estás en lo desconocido, porque no sabes, estás en lo desconocido, entonces tu mente te empieza a decir esto y te empieza a decir otro. Entonces en ese momento me vino una paz, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, así, ¡pum!, ¿verdad? Y dije, bueno, si tanto estamos orando porque nuestros seres queridos vengan a Cristo, tanto estamos orando por ver la presencia del Señor, tanto, ¿por qué de repente tenemos unos pensamientos de muerte y la vemos así como algo horrible, ¿no? Y no sabemos que la palabra de Dios dice que aquí nada más estamos de paso, ¿verdad? Pero a veces tenemos las raíces tan, podríamos decir, tan fermentadas aquí en la tierra que no queremos. Entonces me vino esa paz, pero de repente le dije, Señor, lo que pasa es que a veces el proceso es lo que nos duele. No queremos pasar por ese proceso a veces de separación o de tristeza, de todo eso, pero todo va a estar bien. La palabra de Dios dice todo va a estar bien. Todo va a estar bien, así es que sigamos adelante los unos por los otros y todo va a estar bien. Es todo lo que yo puedo decir. Me vino una paz así y dije, Señor, todo va a estar bien. Eso que tenía el radio prendido y empieza esa alabanza, everything is gonna be good, y luego en español, y luego, o sea, es en inglés, pero luego de repente viene en español, le dice, todo va a estar bien. Y haz de cuenta que así como que Dios te pone esos lugares, te pone en ese momento estratégico y te dice, todo va a estar bien. Y yo sé que todo va a estar bien, cualquiera que sea la respuesta, todo va a estar bien. Esa es parte de conocer al Señor. Y lo dice, cuando los discípulos vieron que secó, se asombraron y le preguntaron a Jesús. Y muchas veces tenemos tantas preguntas, ¿no? Para Dios. Dice, ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápido? O sea, pum, de repente se secó rápido. Y luego les dice, Jesús les contestó, y es ahí donde viene el tema que vamos a tocar. Les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrán hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esa montaña, quítate de aquí, y la echaran al mar, ella va a obedecer. Wow, y cuando yo estuve leyendo eso, dije, Señor, o sea, quiere decir que yo, por medio de la fe, es por medio de la fe, yo puedo hacer cosas que tú hiciste aquí en la tierra. Por ejemplo, sanar enfermos, levantar muertos, todas esas cosas. Pero a veces nuestra fe no es suficientemente grande. Y todo aquí, cuando Jesús secó, no era porque estaba enojado, entiéndelo. Yo he oído predicaciones y ponen a Jesús como un ogro, como que si pecas te va a castigar, y lo ponen en una posición para meterte temor. Y nosotros no debemos de vivir en temor, porque segunda de Timoteo, capítulo 1:7, dice que Él no te dio ese espíritu de temor. Y por naturaleza sacamos un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, ¿me entiendes? Tenemos que aprender a conocer el carácter de Dios. Lidia, buenos días. Mari Salas, buenos días. Jesús lo hizo para enseñar que ese árbol no producía fruto espiritual, y muchas veces hay personas que parecen, ¿no?, que tienen podríamos decir, la imagen, ¿no?, de ser un árbol frondoso, de ser una persona, pero son personas estériles, y Dios nos está tratando de corregir con esta parábola, ¿no? Nos está tratando de decir, hey, tienes que producir fruto. Tenemos que producir, tenemos que dar testimonio, tenemos que tomar esa autoridad, la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Por eso cuando le preguntaron los apóstoles, estando tanto tiempo con Jesús y viendo tantos milagros, tantas sanidades, tantas cosas, todavía se asombraban, ¿no?, de ver que Jesús hubiera secado de esa manera. Y luego nos entra lo emocional, ¿no? Porque somos emocionales. Nos entra la emoción, no, pues es que mira, no. Debemos de entender que nosotros debemos de analizar nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida espiritual.
podemos tener éxito, ¿no? En un trabajo, podemos tener éxito en la economía, podemos tener éxito en nuestro parecer, ¿no? De ser bien parecidos, podemos tener éxito en otras cosas, en nuestros matrimonios, pero es importante tener éxito en nuestra vida espiritual. Es importante el tomar autoridad para poder hacer lo que Dios nos encomendó aquí en la tierra, el dar fruto. El dar fruto es el ensanchar territorios. Ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estábamos platicando mi hermana y yo el día de antier, que estuvo aquí en casa. Y estábamos platicando, le digo, ¿sabes qué, Lorena? Me siento muy desesperada, le digo, porque lo único que hago es salir 2 veces por semana y me siento así como que no estoy dando mucho fruto, me siento así como desesperada. Me dice, no te desesperes, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Tenemos que entender, fíjate bien, tenemos que entender que los tiempos de Dios son precisos. Jesucristo siempre tomó el tiempo indicado para darnos una enseñanza, ¿no? Porque él se había enojado en unos capítulos, en unos versículos anteriores del mismo capítulo. Él se había enojado y había despojado, dijo, ustedes han hecho de la casa de oración, no dice la iglesia, la casa de oración, han hecho una cueva de ladrones. Entonces los discípulos pensaron que Jesús se había enojado, porque muchas veces cuando las cosas no nos salen bien, nos enojamos. Entonces tenemos arranques, pero no era así. Jesús les demostró que aún en su enojo, aún en esos momentos de dolor, aún en esos momentos de desesperación, Él sigue haciendo la voluntad de Dios. Él sigue haciendo, por eso les dijo, los discípulos dijeron, wow, dijo, y tan pronto lo secó, o sea, como diciendo, wow, este tiene una autoridad y cuando se enoja, pues se enoja, ¿no? Pero él claramente les dijo, les aseguro que si ustedes tienen confianza, o sea, confíen en Dios, o sea, no pongan su confianza en el enojo, no pongan su confianza en las circunstancias. Sí, venimos de quitar y de enseñarles que la casa de oración es una casa de respeto, ¿no? Pero a la misma vez les tengo que enseñar, no te enfoques, no seas cuadrangular, o sea, no te enfoques en una sola cosa, tienes que seguir adelante, no importa las circunstancias, no importa lo que está pasando en tu vida, una enfermedad, una situación económica, una situación moral. Tú tienes que seguir adelante, tienes que seguir dando fruto, enseñando quién es Jesús. Por eso dice, yo les aseguro, o sea, es bien tremendo este versículo. Dice, yo les aseguro, dice, que ustedes, si tienen esa confianza y no dudan del poder de Dios, o sea, tener la confianza. Confiemos en Dios, tenemos que aprender, aunque pase lo que esté pasando, aunque veamos esas situaciones tan difíciles. Mira, yo a veces, y te lo digo de verdad, a veces me siento desesperada, me siento así como una angustia, me siento así como que quisiera subir al cielo y luego bajar, ¿no? Para ver a mis seres queridos. Pero ¿sabes una cosa? Ese es el proceso. He comprendido que es el proceso de aprender a tener confianza en Dios. Y mucha gente dice, pero ¿cómo puedes decir esto? Porque yo lo estoy viviendo, lo he vivido, ¿no? Que tengo que tener confianza que un día voy a ver a mis seres queridos. Tengo que tener confianza que Dios está en control. Tengo que tener confianza que no me puedo adelantar. Tengo que comprender que mi confianza está en Dios. ¿Entiendes? Mi confianza está en Dios. Él es el único. Sí, te va a doler, pues si ni que fueras de hierro, ¿verdad? Perdón, de fierro, ni que fueras, o sea, no eres un metal, eres un ser humano. Entonces te va a doler las circunstancias, ¿no? Yo me imagino que los discípulos se han de haber quedado, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué culpa tiene la planta, no? O sea, tan bonita y tan frondosa, o sea, nada más porque no dio fruto, vino y la secó. O sea, tenemos tantas preguntas a veces.
¿verdad? O sea, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Pero la palabra dice claramente que cuando ellos les preguntaron, o sea, porque los discípulos dice que se asombraron. Ya se asombraron de la reacción de Jesús. Y muchas veces nos asombramos cuando nos pasa una situación y decimos, hey, pues ¿qué pasa? O sea, Señor, si yo te estoy sirviendo, Señor, si yo estoy, o sea, que nos viene un asombro, como a veces hasta dudando de Dios, ¿no? Pero la palabra dice, les aseguro que si ustedes tienen esa confianza y no dudan de Dios, si tú no dudas de Dios, tú le puedes decir a esa montaña, muévete. O sea, diciéndote, muévete, o sea, quita de enfrente las circunstancias y no quites la mirada de mí. Quita de enfrente las circunstancias y no, o sea, ¿qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que los pesares? A veces cuando estamos pasando por algo, nos roban los pensamientos y nos como que nos separamos de Dios. Mira lo que dice Carmen Smith, dice, lo que pasa que otras doctrinas nos capacitan como que nosotros no debemos de tener dolor, que todo lo que sigue, dice que todo es seguir, darle, nada pasa y creer que el Señor es un hombre, creer que el Señor en su momento llora. Perdona, lo leí muy mal. Lo que pasa es que otras doctrinas nos capacitan como que nosotros no debemos de tener dolor, que todo es seguir, darle, dice, sigue, darle, nada, dice, seguir, darle y nada pasa. Y crea que el Señor en un momento lloró. Amén. Así es, discúlpame, Carmen, lo leí mal. Pero es verdad, a veces hemos sido muy mal creados, ¿no? De que estás en un lugar donde hay dolor y te ven, está súper fuerte, no, es que ella tiene una fe, y luego empezamos a medir la fe, ¿no? El nivel de fe. Tu fe puede ser lo más grande del mundo, pero en ese momento estás pasando por un dolor, ¿no? O sea, llora, tírate, X. Y los discípulos estaban asombrados, ahí no lo dice la palabra. Estaban asombrados como diciendo, pues si Él sana, Él levanta muertos, ¿verdad? O sea, ¿por qué estaban asombrados? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Nada más porque no encontró fruto. ¿Cómo es posible? Dice que la vaya a secar. Pero Él nos estaba dando una enseñanza. Acuérdense, las letras rojas dan enseñanza. Poca gente. Deberían hacer un libro nomás de puras letras rojas, no una Biblia de puras letras rojas, para entender el concepto de la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Me entiendes? O sea, la libertad... Cuando tú tienes una libertad, no te cohibes al expresarte, no te cohibes al poner límites, no te cohibes, ¿verdad?, a decir la verdad. O sea, es algo tremendo porque siempre tenemos una expectativa de que tenemos que ser perfectos. Y no es así. Yo en una ocasión hace muchos años, porque dice, hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y en una ocasión yo estaba oyendo a un predicador que dijo que, dice, ¿quieres saber qué hay en tu corazón cuando te golpees el dedo? Me dio risa. Cuando vayas caminando y te golpees un dedo, dice, ahí te va a salir de qué está lleno tu corazón, ¿no? Porque cuando nos golpeamos... Y me dio risa porque dije, bueno, en ese momento traes un momento de dolor y no sabes. Muchas veces te salen expresiones que tenías mucho tiempo que no usabas, pero eso no te hace menos espiritual. Pero nos han enseñado de una manera incorrecta, ¿me entiendes? Jesús nos quería solamente enseñar el aprender a ser fructíferos, el aprender a dar fruto, ¿verdad? No para quedar bien y que te digan un título, no para que digan, oh, wow, sino para que tú tengas esa
autoridad. Acuérdate de una cosa, nosotros nos preocupamos mucho del lugar donde nos movemos, ¿no? El que nos veamos bien. Y a veces descuidamos lo que es importante. A veces se nos olvida cubrir a nuestros hijos. Y recordemos que en el momento que nosotros nos convertimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el enemigo, Satanás, Lucifer, el uyuyuy, el cucuy, como tú le quieras poner, lo único que él hace diariamente, 7:24, es destruirnos. Él nos quiere ver acabados. Y a veces que ponemos más importancia, ¿no? Por eso los discípulos se asombraron, ¿no? Porque han de haber visto la higuera así, pero no daba fruto, ¿no? Y por eso la secó, para enseñarnos, ¿me entiendes? Que tenemos que tomar autoridad como hijos de Dios, ser fructíferos. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te cuesta 5, 6, 7 minutos, 8 minutos en la mañana orar y cubrir a tus hijos, declarar que son cabeza y no cola, que son primero y no último, que son reparadores de portillos, que ellos son linaje escogido, que ellos están cubiertos con la sangre del Cordero, que ellos tienen una armadura y que aún aunque anden en valles de sombra de muerte no temerán alguno, porque 1,000 y 10,000 caerán a su diestra, que ellos tienen tesoros escondidos. O sea, empezar a decretar, ¿me entiendes? Y a veces por querer quedar bien con X, Y y Z, se nos olvidan las cosas importantes, lo que Dios nos ha decretado, lo que Dios nos ha dado. Isabel, buenos días. Aprendamos a tomar la palabra. Por eso él quería enseñarle. La única manera que Jesús podía enseñar es activando la palabra, accionando. Recordemos que la palabra es un verbo y un verbo es una acción, activar. Tú activas, él activa, nosotros activamos, vosotros activar, ellos activan. Activar la palabra, el reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. A veces queremos, ay, tremendo, mira, escribí esto ahora, no sé ni qué horas son, bueno, ¿qué horas son? Ok, y dice, cuando Jesús dijo que podemos hacer eso, es porque tenemos que entender que nuestra raíz tiene que estar bien fundamentada, que tenemos que alimentar, que tenemos que poner, que tenemos que regar, y la manera que nosotros regamos nuestras raíces es por medio de la palabra. Escudriñar las escrituras, orar, escuchar, adorar, santificar el nombre de Dios. No es que estés con la Biblia todo el día. Yo te lo digo, yo no estoy con la Biblia todo el día. Yo tengo una vida aquí, soy, número uno, soy, bueno, hija, ya mi papá está en el cielo, pero soy hermana, soy esposa, soy abuela, soy tía, soy prima, soy ser humano, soy una sierva. O sea, tenemos que entender que en el mundo tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? No todo el día. Mucha gente piensa, no, hombre, se la debe pasar. No, no es cierto. No me la paso todo el día metida. Tengo actividades, tengo que limpiar, tengo que lavar, tengo que hacer de comer. ¿Me entiendes? O sea, entendamos, por favor. Se nos mete a veces mira, y lo que sucede es que cuando no logramos esto, nos desilusionamos de nosotros mismos. Entonces ya no queremos hacer nada. Ay, no, qué flojera. Ya no queremos hacer nada. O sea, no. Pues si ya no oré. Y todo el día traemos la culpabilidad. Y no es así. Nos viene una desilusión. Y Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Me entiendes? Mira, el creyente siempre tiene que dar frutos. Recordemos lo que dice la palabra. Tenemos que ser, estudiando acerca de la higuera, como les dije hace ratito. Dicen los agricultores que la higuera no produce cuando está en estrés, cuando está en mucho estrés. O sea, el proceso de crecimiento disminuye. O sea, es un estrés, porque las plantas también sufren estrés, ¿no? O sea, porque es un ser viviente, una planta es un ser viviente. A ver qué dice, así es, amén. Hoy es mi eterno, nos está hablando, amén. Es el Señor que les está hablando. Entonces llega a un estrés, ¿no? La planta, y nosotros también llegamos a un estrés.
nos estresamos a veces porque queremos ser demasiado perfectos. Y recuérdense que nunca vamos a llegar a la perfección. El único que es perfecto fue Jesucristo. Vamos a ir caminando paso a paso, ¿me entiendes? Para mejorar lo que no podemos cambiar. Mejorar lo que no podemos cambiar, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a las alturas y no me da miedo subirme a un avión. He estado en un avión hasta 18 horas y no me da miedo. Me da miedo subirme a las alturas en un edificio. No puedo cambiar eso, ¿me entiendes? No puedo cambiarlo. He tratado, me recuerdo cuando fui a Nueva York que me subí al Empire State Building, mi hermana se rió de mí porque me estaba agarrada a las paredes y un ataque de pánico así horrible, ¿me entiendes? Entonces no puedo cambiar eso, pero lo único que sí yo puedo es mejorar mi estilo de vida. O sea, ¿por qué me voy a poner en una situación donde yo no puedo? Así soy, o sea, a lo mejor otra persona es diferente, ¿no? Tiene otra fobia. Cada quien tenemos nuestras situaciones, ¿me entiendes? Eso no quiere decir que me voy a ir a un lugar donde me enseñen cómo quitarme ese temor. No me interesa, no me interesa. Lo único que hago es que no me subo y punto y ya. O sea, ¿para qué me voy a estar metiendo en esas circunstancias? Nomás para quedar bien con él. ¿Me entiendes? O sea, no es así, no quiero. Berta dice, ¿cuándo viene a Tijuana? En agosto, Berta, voy a estar en Tijuana. Pero no voy a ir a ministrar, voy a ir a casar a alguien y voy a ir a celebrar el cumpleaños de mis dos hermanas, una el 23 de agosto y otra el 24, y lo vamos a pasar en San Diego, vamos a festejar el cumpleaños, ¿no? Ya les dije, si quieren que haga un cafecito en Tijuana, pues organícenlo ustedes y nomás me invitan. ¿Me entiendes? Yo estoy demasiado lejos. Hay una persona, no me acuerdo quién me dijo, me gustaría que viniera. Pues quieren que demos un cafecito, una plática, organícenlo y solamente invítenme. Yo, encantada de la vida, voy. ¿Me entiendes? No, para mí no es ningún problema agarrar el avión e ir para allá, ¿verdad? No les estoy pidiendo para el boleto, porque no suelo hacer esas cosas, ¿verdad? Pero si ustedes hacen algo y ustedes se encargan de todo, yo nomás me presento y doy una plática. No hay ningún problema. Dice, a mí también me invitan. Amén. Y luego dice, bueno, y una de las cosas que yo estuve leyendo acerca de eso, vámonos al libro de Santiago. No sé ni qué horas, a ver, déjame apagar, bajar tantito, a las 10:46, ya me pasé. Bueno, voy a leer, si me dan unos 5 minutos más, voy a leer 1, 2, 4 versículos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. De todos modos entré como 5 minutos tarde, es que me den 5 minutos. Vámonos al libro, ¿qué es lo que traigo por aquí que me molesta? Ok. Yo solita me pongo a platicar, no se preocupen, a veces estoy hablando con Dios y mi marido me dice, ¿ya estás hablando sola? No, le digo, estoy hablando con Dios. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, ¿no? Esto habla de no dudar, no dudes, o sea, tómate esos versículos para que no dudes, no debes de dudar. Dice así, eso sí, deben pedirlo con la seguridad de que Dios se los va a dar, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento los lleva de un lado a otro. Entonces nosotros no debemos de dudar que Dios tiene en control nuestras vidas. No, mira, hay veces que quisiera decir tantas cosas en mi manera de ser. Yo he aprendido que la palabra es de mucha bendición. El ser, don Francisco, buenos días. Saludos a su esposa. El conocer el carácter de Dios, yo he aprendido, yo no llevo ninguna religión, te lo digo desde ahorita. A mí la religión me hizo mucho daño, me afectó, pero la relación con Dios me ha dado las fuerzas y me ha rejuvenecido, ¿no? Como las águilas. Entonces una relación con Dios te lleva a conocer quién eres en realidad, cuáles son tus necesidades, cómo puedes ayudar. Con tus mismas necesidades puedes hacer un escalón para subir y poder ayudar a los demás a subir, ¿me entiendes? O sea, subes un escalón y ves a alguien abajo y tú lo ayudas a subir. Eso es lo que a mí me ha enseñado la Escritura.
A mí la Escritura me ha enseñado a no llevar una religiosidad, a no ponerme límites en el sentido de cómo conocer a Dios. Tengo la libertad, puedo entrar a su presencia, no hay necesidad de hacer ningún sacrificio. Tengo la libertad de hablar con Él de una manera muy personal, en el sentido de que, ¿qué pasó, Señor? O sea, hay una libertad. Cuando tú conoces a Dios, existe una libertad. No puedes tú acusar a alguien, no llevar a nadie a condenación, no llevar a nadie a juicio, sino al contrario. Enseñarle a subir a las personas, no subajarlas, no tratarlas con una soberbia, sino con humildad. Eso es lo que yo he aprendido por medio de la palabra de Dios. Y una de las cosas es no dudar. No dudo, aunque las cosas se vean todo lo contrario, como dice el libro de 1 Corintios, creo que es 5:7. Dice, porque yo no vivo por lo que veo, sino por lo que creo. Y no dudo que las cosas se van a hacer mejor. Vámonos a Santiago 1:3, y eso es lo que te va a enseñar a ser constante. Tenemos que aprender a ser constante. Constante, repite conmigo, tengo que ser constante. Tengo que tener una relación con Dios constante, el creer. O sea, ahora no creo, mañana sí creo. O sea, bueno, X, ¿no? Dice así: cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar, dice, con más fuerzas las dificultades. Qué tremenda. Cómo Dios nos habla de una manera. Yo a veces le digo, Señor, no te mides. O sea, tienes, por eso dice la palabra, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iré? Solamente tú. Si estoy pasando por una situación, tú me estás diciendo que cuando confío en ti, no dice en Mateo, no lo acabamos de leer, si ustedes confiaran en Dios, van a hacer esto y muchas cosas más. O sea, y aquí si nos brincamos desde Mateo, nos vamos a Santiago y mira lo que dice así: cuando su confianza está en Dios, o sea, cuando su confianza sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. O sea, Dios nos está hablando, nos está diciendo. Bueno, X, ya iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. Vámonos al libro de Romanos 1:17. ¿Será que yo he comprendido que Dios es tan, y a lo mejor no voy a decir bien la palabra, Dios es tan sencillo, tan simple, y Dios aborrece el legalismo? Él no está de acuerdo que te limiten. Tú eres libre. ¿No dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, creo que es 40, dice, y yo te renovaré, dice, como las águilas? O sea, ¿no dice la palabra que Él nos renueva diariamente? O sea, ¿por qué quedarnos? No, es que no puedo hacer esto, que no puedo hacer eso. Y luego cuando se te abren los ojos, te quitan estas vendas más, dice, empiezas a regresarte. Gracias, Espíritu Santo. Te empiezas a regresar para flagelarte porque fuiste tan ciega, porque fuiste tan sordo, porque no lo pudiste comprender, porque hasta ahorita todos los años perdidos, cuánto daño hiciste a la gente. O sea, y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que te regreses ahí, ¿verdad? Para que sigas ahí flagelándote. Y eso es ese es el propósito de él. Eso es lo que él quiere, por eso nos destruye, ¿me entiendes? Entonces no podemos ser fructíferos, no podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque estamos constantemente pensando en esas cosas. Entonces Dios nos revela la justicia divina. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Disculpen, lo que pasa es que ya me estoy tardando un poquito. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia. Aquellos que quieren a Dios han aceptado y confiado en Él y vivirán para siempre. Nos enseña la justicia. Hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Por eso los discípulos se sorprendían, pero Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes, si confían, o sea, yo decreto, ¿no? Que tu confianza está activada. Activa tu confianza en Dios. Actívala. Agarra un botoncito así imaginario y activa tu confianza en Dios. Otra de las cosas, tenemos que permanecer firmes y valientes.
firmes y valientes. Primera de Corintios. Mira, cuando tú estabas en la escuela y te decían firmes, ¿qué hacías? Firmes, ya, y te parabas así, ¿no? Y firmes, no te movías, esperabas que, cuando, yo me acuerdo cuando pasaba la bandera, cuando estábamos en la escuela en México, se usaba los lunes, que era la asamblea, ¿no? No perdíamos, sino que ganábamos como 30 minutos o 20 minutos el saludar a la bandera al inicio de semana. Me gustaba ese tiempito porque podíamos platicar y todo eso. Pero cuando decía el director firmes, todos teníamos que pararnos, ¿no? O sea, estar atentos, firmes. Y a veces tenemos que ser firmes para escuchar la voz de Dios. ¿Me entiendes? Pararnos y ser rectos delante de Dios. Vamos a hacer ese versículo, Primera de Corintios, y ya con esto voy a cerrar. Y Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. No amparo la palabra de Dios. 16, 13 dice, manténganse, siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Igual el 14. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Todo lo que hagas, no, pero pues ¿cómo puedo amar a mi marido si ya me tiene hasta aquí? Hazlo con amor, en el amor de Cristo. En ese momento pídele a Dios que te dé amor. En ese momento lleva cautivo todo pensamiento, toda altivez, dice en el libro creo que es Colosenses, ¿no? O Primera de Corintios 10:5. O segunda de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento y toda altivez. La altivez, a veces somos altivos, por eso dice, todo lo que hagas, hazlo con amor. Pues hasta aquí nos quedamos en esta mañana. Les recuerdo nuevamente mi página de YouTube como Amparo Walsh, Tacita con Z, para que te suscribas, le pongas un like y lo compartas, ¿no? Y recordarles, al inicio de esta programación les pedí oración por mi hermana se llama Minou, M-I-N-O-U, y por mi sobrino Eduardo, ¿no? Que estemos orando por Eduardo porque está pasando por un proceso de cambio, y mi hermana porque va a tener unos estudios médicos y vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar la respuesta de Dios y se va a hacer conforme a su voluntad. ¿Me entienden? No, la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Como dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así es que si tú estás aquí por primera vez en este programa de La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración, pues bienvenido. Y si tú no conoces a ese Dios del cual yo te estoy hablando, pues es bien fácil. El libro de Romanos capítulo 10 del 9 en adelante dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone, porque pues vivimos una vida así desalineada. Que te perdone por tus malas decisiones, y porque las decisiones nos traen consecuencias, ¿no? Y que Dios nos dé las fuerzas, a veces para pasar por el proceso de las consecuencias, ¿no? Otro día voy a hablar acerca de eso. Y recibirlo, ¿no? Ayúdame, Señor, ven a mi corazón y ayúdame a guiar mi vida de una manera diferente. Entonces, es todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y los espero el día jueves. Vamos a terminar con esto, y vamos a seguir orando por la hermana de Berta, que nos pidió oración. Su hijo partió con el Señor y pues imagínense, no se imaginen, nomás estemos orando, porque a veces decimos tantas palabras, no, yo no me quiero imaginar, solamente estemos orando por favor, y pedirle a Dios que les dé fortaleza, que les dé paz en estos momentos de separación, porque es un momento de separación, y que les dé el denuedo, ¿no? El denuedo de seguir adelante. Les abrazo en mi amor y les abrazo en el amor de Cristo, y les espero el jueves a la misma hora. No se les